10 minutos. Así que tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Ciudadano, el señor Díaz Gómez. Gracias, presidente. Bienvenido, señor López de Garda, al Congreso de los Diputados. Gracias por presentarse a este concurso público. Bueno, usted, además de experiencia en comunicación, entiendo, en instituciones públicas, que no viene nada mal, porque luego las relaciones de Radio y Televisión Española son muy amplias, muy variopintas, y que el Consejo de Dirección, el Comité de Administración tenga personas de perfil que sepan hacer de interlocución en ese aspecto. Eso creo que es una experiencia destacable, pero además tiene usted ha pasado muchos años también en Radio Nacional de España, y mi grupo parlamentario considera que es de las dos grandes pilares de televisión española, la tele por un lado, la radio es el que tiene más posibilidades ahora mismo de crecimiento a corto y medio plazo en audiencias y en todo lo demás. Querría saber qué opinión le merece a usted, cómo cree que puede la radio en concreto, que es un medio que usted conoce bien por sus características, por las nuevas formas de escuchar, por los podcasts, la ficción que hablaba un candidato anterior. ¿Cómo cree usted que podría desarrollarse? Luego, usted utiliza una metáfora que me ha gustado mucho en su proyecto, que es, dice, la independencia y credibilidad, la clave de la bóveda. Es decir, si eso no está, da igual lo que tengamos, lo que hagamos, la ficción que trabajemos y lo que hagamos. Si está el prestigio tocado, nadie se va a asomar a ver lo que hay detrás, o lo va a ver con unos prejuicios que harán insuperable muchas veces el que un producto pueda, o un trabajo pueda verse bien. ¿Cómo cree usted que eso se puede recuperar? ¿Qué haría para que esa radiotelevision española, como dice usted, sea lo que el Bundesbank y el BCE han sido a la inflación en Europa, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer con la plantilla? ¿Qué hacer con el tamaño de la plantilla? ¿Cree usted qué política de contratación y nombramientos nos propone? Que también detalla un poco en su proyecto. Digo un poco porque no les ha dado tiempo a más, que se dio un tiempo muy limitado para hacer el proyecto. Y termino diciéndole que este epígrafe, que cuando llevábamos leídos muchos proyectos, de pronto se te abren los ojos y lees Hablemos Español Leches en un proyecto. Pues quiero agradecerle primero, porque recuerdo perfectamente el momento en que leí esto, hace ya algún tiempo, alguna semana o así, y bueno, pues me agita, y también, pero lo que plantea es muy interesante, toda la parte cultural, y pues si querría decirnos algo en este sentido, pues también le estaré agradecido. Bienvenido al Congreso y suerte en el concurso. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Fernández Castañón. Gracias, presidente. Bien llegado, señor López. Enhorabuena por su candidatura, por su proyecto y por su trayectoria, que no voy a glosar porque ya ha sido mencionada. Mi grupo parlamentario nos preocupan especialmente tres cuestiones que sin duda tendría que abordar cuanto antes ese consejo que se conforme, y una tiene que ver con los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Usted en su proyecto, ya se ha mencionado, habla de la plantilla, también de las dimensiones de los recursos existentes, menciona el ERE de 2006, en el que además habla de su propia experiencia como trabajador y cómo eso fue lo que rejuveneció la plantilla, pero usted, de hecho, lo que apuesta es por la totalidad de la tasa de reposición, es decir, que se mantengan todos los puestos de trabajo y que se vayan abriendo y generando. En ese sentido, quería preguntarle también por la situación actual de trabajadores y trabajadoras interinos y cuál es su consideración también respecto a las relaciones laborales del ente de comunicación y qué
considera, más allá de lo que expone en su proyecto, y si le da tiempo, claro, que se debería hacer. También la transparencia y la recuperación de la confianza de la ciudadanía para entender Televisión Española y Radio Nacional y el ente público en su conjunto como un referente a la hora de informarse y también de acceder a la divulgación en general. Habla de se ha dicho ya, la independencia y la credibilidad como esa clave de bóveda. Nosotros entendemos que la transparencia es algo crucial cuando hablamos de un servicio público y entendemos también que es necesario recuperar esa confianza. ¿Cuáles considera usted que son las vías para poder lograr eso? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Mariscal Zavala. Gracias, presidente. Buenos días, señor López. Gracias por el tiempo y el esfuerzo que le ha dedicado a elaborar un proyecto para la Televisión Española. Como decía un compañero, una de las cosas que caracteriza su proyecto es que usted va al grano. Sin embargo, en algunos puntos usted realiza un análisis más exhaustivo. Uno de esos análisis que realiza usted lo hace en relación a la plantilla. Y me gustaría saber un poco más sobre este aspecto, la renovación que pretendería usted realizar en Televisión Española si fuese consejero. Se habla mucho del prestigio de la pérdida de prestigio de Televisión Española, pero hay muchos trabajadores que también hablan de la pérdida de prestigio de ellos a nivel profesional. Me explicaban que hace unos años ser un trabajador de Televisión Española era algo que te daba una cierta importancia y una trayectoria profesional que a lo mejor no te daban en unos canales privados. Sin embargo, en los últimos años, pues con el exceso de la producción externa, pues muchos de ellos se sienten que se les infravalora y que además pues se encuentran de brazos cruzados. En ese sentido, me gustaría saber cómo empoderaría usted, como se suele decir en este término en esta Cámara, a los trabajadores de Televisión Española. Y, en segundo lugar, una de las cuestiones que usted no trata en el proyecto, porque posiblemente en ese momento, en el año 2018, cuando usted lo realizó, pues no estaba en la palestra, es la situación de los interinos, de los 300 interinos de Televisión Española. Usted, en esa futura renovación que plantearía, si fuese consejero, ¿qué haría con esos interinos? ¿Les daría facilidades para incorporarse en la plantilla de manera fija o no? Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular, en el Congreso, tiene la palabra el señor Carazo Hermoso. Gracias, presidente. Buenos días y bienvenido, don Santiago, a esta comisión de nombramientos. Felicitarle, como al resto de los candidatos, por haber dedicado su tiempo, su esfuerzo, sus ideas, su experiencia a concretarlo en un proyecto para mejorar Radio Televisión Española y por comparecer esta mañana ante esta comisión para poder ofrecernos sus explicaciones. Desde el Grupo Parlamentario Popular les estamos haciendo, como a lo mejor usted sabrá, las mismas 3 preguntas a todos los comparecientes en esta comisión. Entendemos que el tiempo es poco y las preguntas son muchas, pero sí que nos gustaría que nos ofreciera alguna reflexión en 3 aspectos. El primero, ¿cómo valora o qué beneficios cree usted que puede traer este proceso por el cual se va a elegir un Consejo de Administración y, por tanto, que se abandona esa provisionalidad de la Administración única provisional, esa anomalía, bajo nuestro punto de vista, en los últimos tiempos en Radio Televisión Española, que debe dar paso a una mayor estabilidad institucional? ¿Qué oportunidades ve usted ahí? En segundo lugar, ¿cómo cree que se puede aumentar el prestigio y la aceptación social de Radio Televisión Española frente a las polémicas, frente a los conflictos que muchas veces se han protagonizado en los últimos años? ¿Cómo cree que se puede mejorar la confianza entre los ciudadanos en Radio Televisión Española, en su Radio Televisión, al fin y al cabo? Y, en tercer lugar, sabe que hay voces que cuestionan la viabilidad, incluso la necesidad de que exista en estos momentos una radio televisión pública. A nosotros nos gustaría sumar en estas comparecencias y, en concreto, en su comparecencia, razones por las que es necesaria un servicio público como Radio Televisión Española en estos momentos en nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sarriá Morel. Gracias, señor López, y bienvenido. Como sabrá, estamos dando a todos los comparecientes la opción de sintetizar los tres principales retos o las 3 principales prioridades que piensan que habría que abordar en la nueva etapa. Una pregunta concreta en relación con
con la necesidad o la importancia de la corporación desde el punto de vista de la cohesión territorial y el papel en ese sentido de la estructura territorial de Radio Televisión Española. A mí también me ha llamado la atención lo de Hablemos Español, lo he entendido, leído precisamente como una cuestión de defensa frente a la avalancha o la invasión angloparlante, y en ese sentido también me ha tranquilizado, pero en esa línea le pedimos que haga sus explicaciones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Para cerrar, tiene la palabra don Santiago López, candidato al Consejo de Administración de la Corporación RTVE. Tiene usted 10 minutos. Bueno, yo voy a... muchas gracias por la acogida que ustedes me han prestado en esta sala constitucional, que es absolutamente maravillosa y que a mí me trae muy buenos recuerdos, porque yo pasé en esta sala muchas tardes siguiendo comparecencias de gente mucho más importante que yo. O sea que a mí me trae grandísimos recuerdos y me emociona, en cierto modo, ¿no? Bueno, yo creo que venimos de una tradición que dice que la radio-televisión pública es un instrumento del Gobierno y a favor del Gobierno. Ustedes saben que en las calles nunca la gente se manifiesta a favor del Gobierno. Siempre los que van a la calle a manifestarse es porque están cabreados con el Gobierno de turno. Y nosotros hemos sufrido esa situación en las calles porque cuando hemos ido con nuestras unidades móviles, mucha gente siempre veía en la unidad móvil de Radio Nacional o de Televisión Española una representación del enemigo, porque la gente porque había en la conciencia social la idea de que el Televisión Española o Radio Televisión Española es un instrumento del Gobierno que tiene que estar al servicio del poder que lo ha nombrado, y, por tanto, pues como hay cambios de Gobierno, pues claro, cambian los nombramientos, pero Radio Televisión es siempre un instrumento a favor del Gobierno. Bueno, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar esta tradición. Esta tradición se tiene que acabar. Y para que se acabe, yo creo que una exigencia moral y una exigencia ética que nos tenemos que plantear a nosotros mismos, a los candidatos, y ustedes nos lo tendrían que plantear a nosotros, y nosotros exigírnoslo a nosotros mismos, es que los candidatos que resulten elegidos, al día siguiente de ser elegidos, deberían olvidarse de qué grupo parlamentario les ha propuesto. ¿Qué grupo parlamentario les ha propuesto y qué grupo parlamentario les ha votado? Eso es lo que yo creo que deberían olvidarse y comenzar a trabajar con arreglo a su mejor saber y entender y con arreglo a su propia conciencia, sabiendo que en los debates internos del Consejo puede llegar alguien que ha sido propuesto por los grupos que no están en el Gobierno, pero proponer algo que es razonable y que merece ser apoyado, o al revés. Es decir, tenemos que afrontar la tarea que nos encomienda la ley, pues de acuerdo con nuestro mejor saber y entender y de acuerdo con nuestra propia conciencia, no de acuerdo con quien nos haya nombrado. Todos tenemos nuestras ideas, pero este tiene que ser nuestro deber. Bueno, y luego pues voy a intentar contestar a alguna de las preguntas. Creo que con esto que acabo de decir ya le he contestado a lo de la clave de bóveda. Quiero decir, si conseguimos que el trabajo dentro del Consejo sea un trabajo en el que no estemos con el espejo retrovisor, sino un trabajo en el que acabemos con esa tradición, pues estaremos sentando las bases para una tradición nueva, que sería la tradición de una radio-televisión española al servicio del conjunto de la ciudadanía. Me preguntaba por la radio el portavoz de Vox. Bueno, yo creo que la radio, en mi proyecto digo que ha resistido muy bien la competencia de las radios privadas, tiene una enorme oferta, yo creo que tiene también oferta en las lenguas territoriales, por lo menos en Cataluña,
y probablemente pues habría que tratar de ampliar esa oferta de radio en los territorios, ¿no? De hecho, la propia ley ya dice que las desconexiones territoriales se harán en la lengua propia de la comunidad autónoma a la que se haga, ¿no? A la que se refiera. Entonces, pienso que se puede todavía ampliar un poco el servicio de la radio pública, pero actualmente la radio está haciendo un servicio extraordinario con Radio 1, Radio 5, etcétera, etcétera, ¿no? Con todos sus canales. Dos de ustedes han mencionado esto que yo dije de hablemos español leches. Bueno, yo con eso quise rendir un homenaje a dos estrellas de la radio y de la televisión. Uno de ellos ya no está con nosotros, que es José María Íñigo, es una figura señera de la historia de la televisión en España. Y la otra está perfectamente en activo, dirige el programa de las mañanas en Radio Nacional, se llama Pepa Fernández, el programa se llama De Pe a Pa, y cuando hacía el programa de fin de semana, ellos tenían una sección que se llamaba exactamente así, Hablemos Español Leches, y lo que trataba de denunciar permanentemente esa era invasión de términos copiados del inglés o presuntamente del inglés, porque a veces ni siquiera es inglés, son términos que parece como si no pudiéramos decir en español lo que intentamos decir en inglés. Es que es absurdo. Y yo les cuento un ejemplo de esta misma mañana de lo que quiero decir. Por lo que se ve, se ha puesto en marcha un programa de billetes baratos del AVE de Madrid a Barcelona. Bueno, pues la compañera entra en la crónica contando y refiriéndose a este nuevo servicio low cost. Me dice low cost, pero ¿por qué me tiene que decir low cost? Es que es inconcebible, es inconcebible. Entonces, creo que con esto contesto a dos o tres preguntas que me han... Me preguntaba la portavoz de Podemos por los derechos de los trabajadores. Bueno, yo cuando me despidieron mis compañeros por el tema del ERE, yo les dije una frase. Les dije, Radio Nacional es el pelotazo de mi vida. ¿Por qué? Pues porque he tenido buenos derechos sindicales, un salario decente que me ha permitido sacar adelante a mi familia y he podido hacer mi trabajo profesional en unas condiciones de libertad que probablemente no habría tenido en un medio privado. Por lo tanto, yo creo que los derechos de los trabajadores en Radio Nacional, en Radio Televisión Española, están bastante bien protegidos. Está el convenio y tal. En mi trabajo lo que sí denuncio es que ha habido una pérdida de poder adquisitivo, lo cuento. Si ustedes lo leen, pues lo podrán ver, lo que yo cuento. Desde cuando yo entré, la pérdida de poder adquisitivo que se ha producido. Y relacionado con esto de los derechos de los trabajadores, tenemos el tema de los interinos, que me han preguntado también ustedes. Bueno, esto ni es nuevo, es muy viejo, este tipo de situaciones, es muy viejo, se ha producido constantemente y un sistema tradicional de entrar en la radio y televisión pública ha sido el recurso a los tribunales. Porque la gente le hacían contratos, cuando esos contratos vencían se renovaban y, lógicamente, pues, oye, la gente tiene que defender su pan. Y cuando llevaban 5, 6, 7, 8 años encadenando contratos precarios, pues se iban a los tribunales, lo ganaban y automáticamente pasaban a ser fijos. Esto ha pasado recientemente, que yo sepa, con unos trabajadores que habían estado de corresponsales de Radio Nacional en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, y lo ganaron en el Supremo. Y ahora son fijos de la plantilla, porque lo ganaron. Y esto ha sido una práctica, digamos, tradicional que yo creo que se tendría que acabar. ¿Cómo se tendría que acabar? Pues yo creo que tantas plazas... Yo parto de la base de que hay que mantener la plantilla en sus términos actuales. Puede ser 100 trabajadores más o 100 trabajadores menos. Yo no creo que presupuestariamente España pueda permitirse una radio-televisión de 13.000 trabajadores como había cuando yo entré. Seguramente eso no nos lo podemos permitir. Pero sí creo que nos podemos permitir la plantilla actual. Y entonces a mí me parece que hay que ir convocando tantas plazas como se vayan produciendo bajas por jubilación, que principalmente las bajas se producen por jubilación. Ustedes saben que actualmente, y si no se lo han contado otros que me han precedido, se lo digo yo, actualmente sigue habiendo un ERE casi que le podríamos llamar un ERE permanente en la RTV, porque se le ofrecen 50.000 euros a la persona que esté dispuesta a jubilarse anticipadamente, a cambio de irse a casa
cuando tienen 63 años y no, en lugar de esperar, les dan 50.000 euros y se van. Luego, hay una especie de ERE permanente. Bueno, pues yo creo que tienen que renovarse esas plazas y convocarse esas plazas sin esperar a que una persona que la tenemos contratada con un contrato de sustitución o con un contrato de interinidad acabe acumulando una antigüedad en la empresa de 10 años. Y luego, cuando llega eso, cuando se han pasado, ¿qué hacemos con esa persona? Entonces yo, en concreto, con esto que me han dicho yo, con estos creo que son 300 y pico que se ha mencionado en estos días, yo no sería tampoco partidario de decir, pues ala, todos fijos de la noche a la mañana, sino un poco estudiar un poco caso por caso y probablemente pues muchos de ellos tendrían derecho a quedarse como fijos o incluso, dada su experiencia, y muchos de ellos, a mí no me cabe duda de que son gente muy capacitada, pues serían capaces de ganar las plazas que se convocaran, serían capaces de ganarlas en una oposición libre, ¿no? Entonces, y eso es lo que creo yo que habría que hacer. Bueno, creo que he contestado a lo de los derechos de los trabajadores, a los interinos. La transparencia, que alguien me mencionaba la transparencia, pues yo creo que va unida al tema de la independencia, de la pluralidad, al tema de la credibilidad. Yo creo que forma parte de todas esas cosas que dice la ley y que, sencillamente, pues lo que hay que hacer es cumplirlas. Si el movimiento se demuestra andando y la independencia de Radio Televisión Española se demuestra ejerciéndola o comenzando a ejercerla, ¿no? El exceso de producción externa, me parece que Hombre, yo creo, de verdad, yo creo que la norma que habría que intentar a rajatabla es que la producción sea con la propia plantilla. Se está llegando a situaciones en los que se contrata a gente de fuera para hacer programas casi que son programas informativos, cuando eso está directamente prohibido en la ley. No se puede contratar gente de fuera para los programas informativos. Otra cosa es la producción de series, la colaboración para hacer los programas que sean, lo que sea. Pero indudablemente a mí me parece que la norma tendría que ser que lo que se pueda hacer con un trabajador de la casa, se haga con un trabajador de la casa. Y digo el trabajo de calle, digo el trabajo de intermedio y digo el trabajo alto también. Es decir, no creo que haga falta contratar un director de informativos de fuera de Radio Televisión Española, ni que tampoco haya que contratar, yo que sé, un director financiero de fuera de Televisión Española. Seguramente hay trabajadores que pueden cumplir esas funciones y no hace falta recurrir a la contratación externa. Y si no se recurre a la contratación externa, pues entonces nos evitaremos el problema que tenemos ahora de no sé cuántos cientos de interinos que, lógicamente, reclaman pues su derecho a quedarse como fijos. ¿Qué beneficios puede traer? Me ha preguntado alguien del Partido Popular, creo. Beneficios, yo creo que en parte le he contestado. O sea, si consiguiéramos que este proceso que ustedes han puesto en marcha para seleccionar a la gente mediante un concurso y consiguiéramos que esos 10 que ustedes van a proponer se olvidasen de que les ha propuesto el PP o les ha propuesto el PSOE para trabajar con arreglo a su propio saber y entender, yo creo que habríamos dado un paso de gigantes y estaríamos comenzando a construir esa nueva tradición de independencia a la que yo me refería. Aumentar el prestigio, indudablemente. O sea, bueno, alguien me ha dicho, los trabajadores se quejan de que ya no tienen el prestigio que tenían. Bueno, yo creo que la gente que trabaja en Radio Televisión Española puede presumir, creo, de tener el mismo prestigio que tenía en su día, al margen, o tenía anteriormente, al margen de pequeños problemas que pueda haber. Yo creo que Radio Televisión Española sigue siendo una empresa puntera en España, muy prestigiosa, y conseguir trabajar en Radio Televisión Española pues es un motivo de orgullo y un motivo de satisfacción y por lo tanto también un motivo de prestigio personal, digamos, ¿no? Y bueno, de la viabilidad, bueno, está claro, hay una historia clara. Yo en mi proyecto digo que soy partidario de mantener la financiación pública. Ustedes saben que ahora Radio Televisión
Radio Nacional no tenía publicidad desde nunca y se prohibió la publicidad en Televisión Española. Yo creo que con el esquema actual estamos bien. Bueno, se pueden introducir modificaciones porque al final, por ejemplo, la tasa radioeléctrica, pues es verdad que al final la acabamos pagando todos los españoles, porque los operadores lo cargan, ese coste que tienen lo acaban cargando en las tarifas, ¿no? Y creo que este año han aprobado ustedes aquí en el Parlamento un presupuesto que es ya mucho mayor del que yo dije cuando hice mi proyecto. Creo que es un presupuesto de 1.200 millones y en ese presupuesto la aportación del Estado está en 473 millones, que es un avance muy importante porque anteriormente la financiación estaba en la aportación estatal, me refiero. Estaba, creo que eran unos 343 millones, se había quedado congelada en esa cuantía en los últimos años. O sea que... Disculpe, debe ir terminando. Vale, voy a terminar. La viabilidad, pues yo creo que si mantenemos este esquema de financiación pública y hacemos que esa financiación pública crezca como mínimo en la cuantía que crezca la inflación o la cuantía en que crezcan los presupuestos del Estado, pues yo creo que la viabilidad está garantizada. Y el portavoz del Partido Socialista me preguntó por la cohesión territorial. Indiscutiblemente esto es uno de los mandatos que tiene la radio-televisión pública como una de sus funciones principales como servicio público. Yo creo que nunca es poco lo que se haga en ese terreno. Creo que ya les he comentado algo de las desconexiones que en ocasiones se hacen en la lengua propia de las comunidades autónomas y, desde luego, yo creo que Radio Televisión Española pues es una herramienta de primer orden precisamente para promover la cohesión territorial de España. Y bueno, esto es lo que yo... No sé si hay alguna cosa que me haya dejado por contestar, pero creo que he contestado a todo. Muchas gracias. Y, como les decía, esta sala me trae unos recuerdos emocionantes. Muy bien, pues muchísimas gracias por su comparecencia y que pase un buen día. Gracias.